Ya como colofón de este ciclo de intervenciones, vamos a desarrollar algunas tesis generales sobre la reforma, cómo debería reformarse la administración pública, ¿no? En primer lugar, creo que debemos uh, desmistificar la tesis de que en la administración pública debe haber un régimen meritocrático, ¿no? Yo no creo en eso, porque eso que sea factible realmente no es así, ¿ya? Tendríamos que volver a refundar, tendríamos que incendiar todo el Estado, ¿no? Y volver a comenzar de nuevo para que tal vez nos acerquemos a esa posibilidad. Yo creo que en lugar de elevar, ¿no?, el nivel de especialización del servidor público y pensar en una casta burocrática, capacitada, de alto nivel, meritocrática, especializada, ¿no?, experimentada, yo creo que debemos más bien desespecializar la gestión pública. Nuestros servidores en la administración pública están acá, a este nivel, mientras el nivel de especialización de las normas en todos los sistemas administrativos, en contrataciones, en presupuesto, en inversión pública, en servicios, todos los de logística, en recursos humanos, ¿no? En los sistemas de control, en todos los sistemas administrativos, hay un nivel de normativa especializada, enrevesada, a detalle y controlista, tan extremo, ¿no?, que para poder comprar un lapicero, para poder comprar algo simple en el Estado, no un volquete, no, sino simplemente un lapicero, necesitamos conocer. Hasta está reglamentado a detalle la caja chica, ¿no?, y la rendición de cuentas, y la transferencia de los cargos. Todo está reglamentado en la administración pública a detalle, de tal manera que para que alguien ingrese a la administración pública, ¿ya?, entra como si estuviera entrando, como si fuera un elefante en una cristalería, que si se mueve rompe cualquier cristal y destroza la tienda, porque para ingresar a la administración pública tal es el bagaje de normas y reglamentos y disposiciones que hace que hay que ser un perito. No solamente hay que ser profesional, titulado universitario, tener posgrado, tener una maestría en gestión pública, no solo maestría, habría que ser doctor en administración pública para que más o menos conozca cierta parte del ámbito de la administración pública. Entonces, el nivel de especialización en la administración pública está acá y el nivel de nuestros servidores está por acá abajo. Entonces, mi tesis es de que debemos desespecializar, no tenemos que caminar hacia capacitar y elevar el nivel de nuestros servidores para que se equiparen al nivel de especialización y de esoterismo, podríamos llamarlo así, en el que se encuentra la legislación de la gestión pública, sino más bien al revés. Bajar el nivel de especialización y bajar el nivel de detalle en el que se encuentra ya reglamentada la administración pública para que esté al nivel de los servidores públicos. De tal manera que la administración pública, ¿no?, esté regido básicamente por normas simples, ¿no?, prácticas, que sean comprensibles para cualquier ciudadano común y corriente. Porque en realidad en la administración pública la mayoría de los servidores son ciudadanos comunes y corrientes. Así de simple, ¿no? Yo tengo experiencia en varias instituciones públicas donde voy y converso, ¿no? A muchos trabajadores les pregunto, ¿ya has leído la ley 27444? Y me dicen, doctor, ¿cuál? Como no sabes qué es la ley 27444, no, pues así no me la ponga difícil, pues me dice. Lógico, pues
si los servidores ni siquiera conocen la ley madre de la administración pública, menos van a conocer lo demás. Y viene Contraloría y le sanciona y le dice, oye, ¿por qué no has cumplido tal norma, tal otra norma, tal otra norma? ¿Por qué no has hecho así, 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 así? Los trabajadores se quedan en el aire. Yo conozco a varios médicos que injustamente se han metido, injusta y tal vez ingenuamente se han metido a ser miembros de los comités de adquisiciones, de compras, ¿no? Y han terminado procesados y sancionados por Contraloría. ¿Por qué? Porque ellos pensaron, no hay problema, ya pues compras nomás, ya, si es un tema de compra, ya pues como compra, ¿no? Como cuando uno va al mercado y conoce su casera, dame tal cosa y ya te doy y se acabó, ¿no? Pero hay un bagaje de normas y reglamentaciones tan a detalle en las contrataciones del Estado que hace imposible que cualquier mortal quiera suplir y cumplir el papel de miembro del comité de adquisiciones o el comité especial. Incluso ni siquiera puede recibir y dar la conformidad de un servicio, de una contratación. Conozco el caso de un servidor, ¿no?, en una institución pública, cuando Contraloría lo ha sancionado a 4 años. ¿Por qué? Porque dio la conformidad de un servicio que en realidad no había sido cumplido. Claro, cualquiera diría, está muy bien, pues lógico, sancionado por supuesto. Si el servicio no está cumplido, ¿para qué dio pues la conformidad? Pero el detalle está en que este servidor ya le había consultado al supervisor del proyecto si el proyecto había sido terminado y había sido bien entregado. No solo le preguntó al supervisor, le consultó al subgerente de obras y le dijo, oye, ese proyecto está bien, está terminado todo, sí. Y más aún, él le preguntó al área usuaria de ese tiempo, oye, porque había habido un cambio organizacional, y le dijo, oye, ¿tú efectivamente ya se recibió? Sí, y todos le dijeron al unísono sí. Entonces, ¿qué hizo él? Dio la conformidad del servicio. Pero después Contraloría va y verifica si los semáforos estaban funcionando y comprobó que no funcionaban y que no había la forma de que funcione. ¿Y a quién lo crucificaron? A él por dar la conformidad del servicio. ¿Por qué? Porque hasta eso, podríamos ser en esa actuación tan simple como es la de recibir un proyecto para ver si está bien o está mal, no lo puede realizar cualquier persona. Podría ser fácil decir, ya recibe la computadora, yo te la entrego, recibe. ¿Funciona? Sí, funciona, ya está. Pero resulta que te meten, pues después técnicamente, no tiene la memoria, no tiene tal función, que le faltó tal conexión. Es a cualquier ser común y corriente recibir siquiera un proyecto, un bien o un servicio, se mete en graves dificultades por el cúmulo de cosas que hay, ¿no es cierto? Porque no estuvo bien calificado, porque le faltó tal papel, que le faltó tal técnica, que le faltó tal experiencia, que le faltó tal nota, que faltó una serie de tonterías. Entonces, pero además de no solo rebajar y desespecializar la administración pública, también tenemos que descentralizar la administración pública en su máxima expresión, de tal manera que solo queden en el gobierno nacional las cuestiones centrales y básicas para el funcionamiento unitario del Estado. ¿Cuál es? ¿No es cierto? Los sistemas: contabilidad, tesorería, presupuesto, básicamente. O sea, en otras palabras, lo que ahora se conoce como el SIAF. El SIAF, pero no en su totalidad, parcialmente solo el eje central, para que para el gobierno nacional, ¿no es cierto?, tenga información de cuánto se gasta, cómo se gasta y cuánto es lo que tienes que registrar. Esos temas, el resto de cosas debería descentralizarse y solo el gobierno nacional establecer reglas básicas, generales, leyes marco para el sistema de contrataciones.
para que cada municipalidad, haciendo ejercicio de su poder legislativo, dicte sus propias normas y sus propios mecanismos para optimizar, simplificar, ¿no es cierto?, y ser más eficaz la administración pública. De tal manera que los alcaldes ya no solo se dediquen a entrar y decir hagan, hagan, sino que los alcaldes entren y digan cómo se hace, para qué se hace, por qué se hace, ¿no?, y los procedimientos para llevar a cabo. De tal manera que cada autoridad entre y diseñe cómo quiere que funcione su administración local. Y al gobierno nacional solo se le rinde cuentas vía ejecución presupuestal y más nada, ¿no? Porque en realidad cada pueblo merece las autoridades que tiene y cada pueblo debe saber elegir las autoridades que tiene. Descentralizando, simplificando, desespecializando la administración pública, ¿no?, podemos encontrar nuevos mecanismos. Y lo otro es, ¿no es cierto?, hacer un gran esfuerzo también por la participación ciudadana. Pero no en teoría, porque finalmente lo del presupuesto participativo también ha terminado siendo un blef, ¿no? Una gran experiencia que nace en Hilo con el presupuesto participativo terminó desnaturalizándose y terminando siendo un trámite burocrático en la mayoría de las municipalidades. En algunas sí, claro, ha funcionado y se ha desarrollado, pero en la mayoría no. Porque para que funcione el presupuesto participativo, vale decir que la población tenga poder de decisión en la ejecución de los proyectos, en la elaboración y ejecución de los proyectos, tiene que haber un nivel de participación política, cultural de la ciudadanía que tampoco existe. Porque a la gente muchas veces no le interesa los temas. Hay algunos pueblos donde sí tienen una alta necesidad, donde sí les interesa participar. Y sí les interesa, ¿no es cierto?, que los alcaldes con ellos discutir los proyectos de inversión. Pero cuando discutes con el alcalde también el proyecto de inversión y acuerdan una determinada cosa, como no tienen fuerza vinculante, esos presupuestos participativos, los alcaldes pues hacen y deshacen el presupuesto como les da la gana. Y los presupuestos participativos terminan siendo simplemente, ¿no es cierto?, un tiro al aire porque no sirven para nada y poca efectividad tienen, ¿no? Y eso genera descrédito en la población y genera también falta de comunicación, ¿no es cierto?, entre el pueblo y la autoridad, ¿no? Me parece que por ahí, y el otro tema, y otro gran tema también, es el tema de la descentralización fiscal. Si es que los pueblos, ¿no es cierto?, no dejan de ser los pueblos, ¿no es cierto?, marginados del Perú, no dejan de ser y de tener una mentalidad sobre todo centralista, no vamos a poder construir lo que debería ser las municipalidades, que son órganos de autogobierno del pueblo. Es imposible, ¿ya?, que mientras no rompamos con el centralismo cultural de nuestro pueblo, para que podamos tener una gestión pública eficiente. ¿Por qué? Porque pensamos de que al gobierno nacional tenemos que pedirle, ¿no es cierto?, que nos dé dinero como si ellos nos debieran, ¿no es cierto?, como ellos se apiadaran de nosotros, cuando nosotros más bien debemos exigir, ¿no es cierto?, que a cada pueblo se les entregue lo que le corresponde, ¿no? Hay pueblos que tienen beneficios de nuestros recursos naturales, ciertamente, y eso es otro gran tema, la discusión de la distribución del canon, ¿no? Pero sin entrar ahí, ¿no?, hay un centralismo, ¿no es cierto?, en la captación de los recursos económicos. Tengo entendido que en Lima, ¿no?, se destina, ¿no es cierto?, más o menos cerca del 65% del presupuesto nacional, y a nivel nacional el resto de las provincias vivimos con el resto, nada más, ¿no? En Lima se hacen las grandes obras y en las provincias estamos todavía marginados. Démonos cuenta nomás cómo a partir de Chincha hacia el norte tenemos grandes autopistas, pero desde Ica para acá, para el sur y para Tacna, pues no tenemos grandes autopistas, todavía tenemos
vías de intercambio, ¿no es cierto?, interprovincial de 2 carriles y más nada, ¿no? Esa distribución inequitativa, ¿no?, del presupuesto nacional, ¿no?, se da porque no hay una discusión, ¿no es cierto?, sobre cómo se va a distribuir nuestro presupuesto. Y en los parlamentos nacionales no existe este debate de distribución equitativa, sino simple y llanamente pues llegan ahí, ¿no?, al Congreso y se convierten pues en limeños todos los provincianos que llegan, cuando debería ser, ¿no es cierto?, la distribución del presupuesto un debate entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, y a través de conferencias, ¿no?, intergubernamentales que duren por lo menos un periodo de 3 meses para que pueda discutirse con bastante amplitud y cómo se va a distribuir los presupuestos, ¿no?, con una visión descentralista de la recaudación fiscal, ¿no? En fin, esto sumado más a una reforma política, ¿no?, podemos pensar realmente una transformación. Pero para eso, con los cánones legales actuales, es imposible hacerlo. Tenemos que pensar en una nueva transformación del Estado, ¿no?, de la gestión pública. Y eso me parece que solo puede ser posible con una gran reforma constitucional y una nueva constitución que requiere el país, ¿no?, porque el modelo en el que hemos llegado hasta ahora ha demostrado ser absolutamente inútil, inservible y sobre todo corrupto. Muchas gracias.